El lenguaje en sí mismo es bastante difícil de definir, ya que tiene por ejemplo expresiones temporales, nunca es estacionario, cambia con el tiempo, es infinitamente flexible y casi mundialmente presente. ¿No me crees aún? ¿Ya has visto cómo se comunican los centennials en sus mensajes de WhatsApp o en sus expresiones incomprensibles para los baby boomers? Y eso que comparten la misma era. Lo cierto es que la complejidad de nuestro lenguaje nos permite interactuar y nos habilita a hablar del pasado, del presente o del futuro y transmitir conocimiento. Sin embargo, pese a ser nuestra más preciada herramienta, sea escrita oral con señas, con silbidos o en Kufua Falkifie-Ferafa de Fesufusfoformafaf, aún sabemos muy poco sobre cómo surgió el lenguaje en los seres humanos. De hecho, si tuvieras que nombrar el idioma más viejo, probablemente vendría a tu mente el babilónico o el egipcio antiguo, pero no están ni cerca en el comienzo de la historia del lenguaje. Se cree que el lenguaje tiene al menos 50.000 años, pero la mayoría de los lingüistas piensa que es considerablemente más antiguo y algunos estiman que podría tener hasta medio millón de años. Según una de las teorías, nuestra genética proviene de una población relativamente pequeña en África donde pudo haber surgido el primer lenguaje y del que se derivaron modificaciones de los grupos que se separaron. Aunque otras hipótesis toman de referencia cuestiones físicas como las terminaciones nerviosas en el diafragma, la expansión de nuestra columna vertebral encontrado en los neandertales que les pudo haber permitido el control de la respiración para producir sonidos. Existen varias teorías de cómo se originó el lenguaje en nuestra especie, pero ninguna es concluyente todavía, porque para descubrir cómo se originó el lenguaje hay que entender desde cómo funciona nuestro cerebro, cómo se estructura el lenguaje y hasta cómo interactúan el aprendizaje, la cultura y la evolución. Todas estas cosas lo convierten en un problema realmente difícil para la ciencia, pero no por ello menos fascinante. Si te gustó la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.